Hacemos memoria en esta celebración de San Francisco de Borja, presbítero, nacido en Gandía en el año 1510. Fallecida su mujer, con la que había tenido 8 hijos, ingresó en la Orden de la Compañía de Jesús y, pese a haber abdicado de su título de virrey y rechazado la dignidad cardenalicia, fue elegido tercer prepósito general de la Orden y fue memorable por su austeridad de vida y oración. Falleció en Roma en el año 1572. Hoy vamos a recordar especialmente a San Francisco de Borja. Hoy se celebra el final de un año jubilar en Valencia dedicado a este santo que, impactado por la contemplación del cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal en su juventud, decidió abandonar las cosas de este mundo y entregarse plenamente a Dios. Vamos a recordarle de una manera singular y también vamos a tener presente hoy de nuevo la intención por la paz a la que el Papa nos ha invitado ayer. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. 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 Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley
queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Creo que hoy la palabra de Dios, en mitad de esta memoria que hacemos de San Francisco de Borja, yo creo que hace una buena síntesis de 2 elementos fundamentales: la fe y la caridad. La fe está reflejada en esa primera lectura de San Pablo a los Gálatas. Pablo, ya sabemos que habla con pasión, con vehemencia, con fuerza, con autoridad apostólica también. Y dice incluso: aunque yo mismo o los ángeles os anunciaran otro evangelio del que recibisteis, no les creáis. Pablo nos ayuda a esa fidelidad en el evangelio recibido, esa fidelidad en la fe recibida. A veces se dice que el ministerio apostólico es el ministerio de la memoria y por lo tanto es el que nos ha de recordar permanentemente esa fe que hemos recibido de los apóstoles y que estamos llamados también, por medio de la Escritura y la tradición, a seguir profundizando en ella, pero de alguna manera a mantener la raíz fundamental que parte del Evangelio. Hoy también podemos tener algún peligro de que aparezca la fe un poco deformada y Pablo nos advierte contra esto. Atención, cuando parezca que la fe está deformada, revolved a lo esencial, a lo fundamental del Evangelio, a ese sentido de la fe que posee también cada creyente para saber qué es lo que está de acuerdo con el Evangelio y qué es lo que no está en coherencia con él. Eso es lo que la Iglesia y la tradición ha llamado el sensus fidei, el sentido de la fe, y que en este tiempo que estamos en camino sinodal se ha puesto tan de manifiesto a lo largo de la escucha y el diálogo a todo el pueblo de Dios, manifestando un poco este sentido de la fe que conecta con lo más auténtico del Evangelio. Por lo tanto, la fe nos pone en la clave que luego Pablo también nos dirá en alguna ocasión, que la fe es siempre operosa, es una fides operosa, es una fe actuante, es una fe que actúa en la caridad. Y para esa implicación de nuestra fe nos viene hoy como anillo al dedo la parábola del Evangelio de Lucas sobre el buen samaritano, que la sabemos bien y la hemos escuchado muchas veces. Si hoy se cumplía un aniversario, en Gandía van a celebrar la clausura del año de San Francisco de Borja, hoy también se cumple un aniversario. Hace exactamente 2 años que el Papa Francisco
al lado de la tumba de San Francisco de Asís, en el propio Asís, firmaba la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social. Y en esa encíclica el Papa hace una meditación extraordinaria y exquisita precisamente sobre esta parábola del buen samaritano. En ella nos recuerda que estamos llamados también a preguntarnos y a contrastarnos, en definitiva, con quién nos identificamos en esta parábola. Hay muchos personajes, están los salteadores, está el sacerdote, está el levita que pasan de largo, está el buen samaritano, está el hombre herido, está el posadero. Hay muchos personajes. La cuestión es con quién nos identificamos. Esa es una llamada fundamental. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? No hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás. Dio un rodeo y pasó de largo, lo dice en las dos ocasiones el evangelista. Especialmente damos rodeo y pasamos de largo de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque a veces parece que somos algo lejanos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar de lado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Es una llamada de atención. Lo curioso de esta parábola es la vuelta que le da Jesús. La pregunta del escriba, que lo hace para ponerlo a prueba, nos dice el evangelista, en el fondo le querían un poco pillar a Jesús. Jesús le da la vuelta, porque ¿qué hace el escriba? Preguntar desde su óptica y desde sí mismo. Es decir, ¿hasta dónde tengo que ayudar? Esta sería la pregunta que le haría el escriba. ¿No? ¿Quién es mi prójimo? Porque la teoría la sabe muy bien. Amar a Dios por encima de todo, con todas las fuerzas, con toda mi alma, con toda la mente, y al prójimo como a mí mismo. Pero luego dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Hasta dónde tengo que ayudar? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde tengo que llegar? El escriba, el levita y el sacerdote le habían dado un rodeo porque lo creían muerto. Pensaban que, claro, las prescripciones decían que no se podía tocar un muerto, quedaba contaminado y por lo tanto quedarían impuros durante un tiempo. Entonces se ponen a distancia. Y Jesús lo que hace es cambiarle la óptica. No se trata de cuáles son tus deberes, hasta dónde tienes, sino que tienes que comprender que todo aquel que está necesitado es tu prójimo. No es desde ti, desde donde tienes que hacerte la pregunta, sino desde aquel que está sufriendo y que está pasando necesidad. Cualquiera que esté pasando necesidad, ese es tu prójimo. Los padres de la Iglesia, en sentido alegórico, han entendido siempre que esta parábola, el buen samaritano se identifica siempre con Jesús que ha venido a levantar y a curar a la humanidad caída por el pecado, a darle posada en la Iglesia, ¿verdad? Y a darle con las monedas este alivio, este consuelo por medio de los sacramentos hasta que Él vuelva. Y nos hace esta consideración, haz tú lo mismo, vete y haz tú lo mismo. Esta es la clave de comprensión, casi nos recuerda a la misma escena de el lavatorio de los pies en la última cena, cuando Jesús les dice, ¿comprendéis lo que he hecho al lavaros los pies a todos? Pues haced vosotros también lo mismo. Esto que yo he hecho con vosotros, lo he hecho para que vosotros también lo hagáis. Jesús nos dice así, haz tú lo mismo. La pregunta que este doctor de la ley plantea, sabiéndole experto en la Escritura, el Señor le invita a darle él mismo la respuesta, que de hecho éste formula perfectamente citando los principios. Entonces el doctor de la ley, casi para justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con la célebre parábola, para indicar que nos corresponde a nosotros hacernos prójimos de cualquiera que tenga necesidad de ayuda.
El samaritano, en efecto, se hace cargo de la situación de un desconocido a quien los salteadores habían dejado medio muerto en el camino. La parábola, por tanto, nos debe inducirnos a transformar nuestra mentalidad según la lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad. Dios es amor y darle culto significa servir a los hermanos con amor sincero y generoso. La parábola del samaritano ofrece el criterio de medida, esto es, la universalidad del amor que se dirige al necesitado encontrado casualmente, quien quiera que sea. Junto a esta regla universal existe también una exigencia específicamente eclesial. En la Iglesia misma, como familia, ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. El programa del cristiano, aprendido de la enseñanza de Jesús, es un corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Termino ya con una pequeña frase y un texto de esta encíclica del Papa Francisco que les he comentado antes, Fratelli Tutti, todos hermanos. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y eterna, la actitud de proximidad del buen samaritano. Que así sea.